noches. Hoy es otro importante día de esta semana con este programa. Empezamos en Sin Conservadores con José Carlos Arias. Es un honor para mí tenerte, Pepe, aquí. He sido muy regañado porque nunca te presento como debo de presentarte. Entonces haré un recuento, es decir, me redimiré. Y quisiera yo empezar esta entrevista el día de hoy con una pregunta tremenda, que es, sí. José Carlos Arias, hasta mi familia me ha regañado porque necesito preguntarte, ¿cuáles son tus cartas credenciales y quién eres? Porque me han dicho, no es posible que estés platicando con José Carlos Arias y la gente no se entere quién es ese señor. Por favor, cuéntame. Pues mira, ¿Con quién estoy hablando? Mi currículum es estudié economía y administración, tengo doctorados en esas áreas y en otra más. El otro doctorado es honoris causa, entonces pues ese y cualquier cosa es lo mismo, no es un doctorado académico. Y tengo 30 años, 35 años de carrera en el área de banca de inversión y de análisis. Entonces, pues, he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? ¿Algo sabes del tema? No, pero sigo aprendiendo, porque todos los días te enseñan algo, mano. Es que hay cosas que parecían insospechadas y que ahora están sucediendo, que nadie las podría haber esperado, ¿no? Y ahora están sucediendo, entonces seguimos aprendiendo de que las cosas no son necesariamente como creíamos que eran, ¿no? Y es muy interesante en este cambio, por ejemplo, que te das cuenta de que a los economistas por fin nos ubicaron. O sea, los economistas éramos algo así como pitonizos. O sea, veíamos el futuro, ¿no? Cuando en realidad somos técnicos. O sea, lo que haces son pronósticos, no profecías, ¿no? Pero te veían como profeta. O sea, un economista es como un contador, es un técnico que tiene ciertas herramientas con las que puede pronosticar ciertas cosas, pero la mitad del tiempo te la pasas explicando por qué no sucedió lo que pronosticaste, ¿no? La economía. Lo que pasa es que también tienen un idioma en el que nos han hecho, nos han educado a eso es intocable, porque entre UDIs y CETES y certificados de venta a 90 días, y los fondos golondrinos y todo los derivados, ¿no? Mira, los derivados. Es otra de las cosas, ¿no? Todo el rollo lo envuelves en un halo de misterio a través de utilizar términos para que no te entiendan, ¿no? Y al final de cuentas, ¿para qué quieres que no te entiendan? Para poder aprovecharte de los demás. Eso fue lo que hicieron con la economía. O sea, la economía nos hicieron creer que nadie le entendía y que nadie le podía mover. Y nadie le podía... Oye, lo lograron. El mundo, ¿no? Y al final de cuentas, la economía la entienden mejor las amas de casa que cualquier otro. Esas son verdaderas economistas, ¿no? Son magas. Pero le llaman de otra manera las cosas, ¿no? Como le dicen los economistas. Pero al final de cuentas, todas estas cosas se llaman de una manera normal, que todo el mundo les entienda. Es muy necesario que nos demos, como lo dice el presidente muy bien, la economía no es para los economistas, es para todos nos tenemos que enterar y tenemos que hacer una cultura económica. Por ejemplo, la gente no entiende que si no tiene bienes materiales, de todas maneras tiene un patrimonio. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu patrimonio? Tu patrimonio son tus capacidades, tus habilidades y tu tiempo. Y hasta tu salud es parte de tu patrimonio. Entonces, eso lo tienes que ir creciendo y lo tienes que explotar, porque todo lo que puedas convertir en dinero es patrimonio. Y eso lo convierte en dinero. Todo lo que puedas convertir en un bien. Por supuesto. Así es. Pero lo que te compran... la gente cree que tener patrimonio es tener casas y tener coches. No, nada más es eso, ¿no? Lo que te compran cuando te rentan para un negocio. Exacto. Tiempo, vida. Puede ser lo que te compran o puede ser lo que tú sabes vender, ¿no? Claro. Ahí es cuestión de mercadotecnia, no de economía. Bueno, y ahí es
venta pura, ¿no? A ver qué va a hacer este cuate. Hemos tenido una semana muy interesante, realmente divertida en ciertos aspectos, muy loca, es decir, se han quitado la careta mucha gente, se adrede unos y otros sin querer, ha estado de carcajada. Si quieres, empezamos con los titulares, o de lo que recordamos de los titulares. Órale, sale. Por ejemplo, ayer, se despierta uno con la noticia de que por fin agarraron al Mago. Ajá. Inmediatamente surge la pregunta, ¿irá a salir otra vez pasado mañana porque un juez le soltó, porque no había posibilidades, porque solamente eran delitos locales? Aunque según considero yo tener armas de alto calibre, asesinar gente, quemar, lastimar carreteras, son delitos federales. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo viste ahora el agarrón? Sin una sola bala, así es. Atraparon al Marro. Así es. Mira, es de notarse. El Marro tenía en Guanajuato, ¿cómo llegó a Guanajuato y cómo creció en Guanajuato? Pues tendría que analizarse qué clase de colusión tuvo con autoridades, porque nadie crece así sin apoyo de las autoridades. Y llevaba 10 años delinquiendo en Guanajuato con toda tranquilidad para el señor, o sea, se quedó con las plazas sin ningún problema. Y sucede que ahora entra la Guardia Nacional hace unos meses. O sea, el tipo era responsable, entre otras cosas, del 15% de los homicidios dolosos en este país. El 15% de los homicidios dolosos se cometen en Guanajuato, porque se peleaba con no sé qué, por lo que quieras, pero ahí es el 15% de los homicidios dolosos. Eso va a tener que cambiar, ya la estrategia de seguridad pública es otra, es muy diferente, y se basa mucho más en la atención de las causas que en las medidas coercitivas. Entonces, pero de todas maneras tenemos los instrumentos para tener las medidas coercitivas cuando hay que utilizarlas, como en este caso. Pero es muy diferente cómo se usan las medidas coercitivas hoy a cómo se usaban antes. Antes se morían en los enfrentamientos, ¿no? Y se morían porque los muertos no pueden delatar a nadie. Se nos morían los testigos. Exacto, los testigos y se morían todos porque los muertos no delatan. Ahora claro. No, ahora los agarran y se los llevan. Que pueda salir, no, yo no creo que pueda salir. O sea, si no salió el Mochombo con los intentos que se hicieron para sacarlo y lo volvió a agarrar la fiscalía y lo volvió a meter, o el Lunares de la Unión de Tepito, que salió 3 veces por los jueces, 3 veces, ¿eh? Y las 3 veces lo volvieron a meter hasta que ya lo encerraron, ¿no? O sea, no creas que un tipo que ha sido responsable o corresponsable del 15 o 20% de los homicidios dolosos de este país va a quedar en libertad así tranquilamente, ¿eh? Yo creo que ahora lo tienen muy claro ahí. Ahora, además, con la capacidad de canto, porque hemos visto que el canto es una de esas nuevas versiones típicas del sexenio, digámoslo así. Pero más sabemos que tiene el instrumento de voz suficiente para llegar incluso al bel canto, ¿no? Sí. Uno dice al bel canto, pero sí te puedo decir una cosa, las notas que va a tocar son notas muy estridentes para cierto grupo en el poder, porque a mi juicio, este señor que es queretano y que era de una colonia, ¿queretano? Es queretano, no sabía yo. Se fue a vivir a Guanajuato, bueno, a Celaya, a esa zona, se apoderó en contubernio con muchas autoridades. Hay grabaciones de WhatsApp, pasaban, en la que hablaba con su compadre, con su amigo, con su padrino, que es presidente municipal de una región muy cercana, de un municipio muy cercano. A la gente que conoce esa zona sabe que para hablar con él habría que preguntarle al de la tiendita. O sea, no era tan grave el asunto de dónde estará. Tienen una página. Shanghai, ¿no? No.
tienen una página en Facebook en la que puedes prácticamente, lo único que te falta es que tocarla al timbre, ¿no? Esa es la realidad. Sí, bueno, tú date cuenta, no es cuestión de falta de inteligencia, que está claro que el señor tiene falta de inteligencia. Es cuestión de exceso de confianza porque se sabe protegido. Claro, pero además protegido por la corrupción más vil y rastrera que podrías encontrar, porque es una corrupción asesina y es una corrupción secuestradora. Así es. O sea, imagínate los delitos y la cantidad de delitos. Imagínate, el corresponsable del 15% de los homicidios dolosos de todo el país, de un país con 130 millones de habitantes. El 15% de los homicidios dolosos se daban con la corresponsabilidad de este personaje. Es demencial. Además con un pequeño cártel. Ajá. No es un gran cartel. No, claro, es un pequeño cártel, muy virulento, pero pequeño. Claro. Realmente pequeño. Muy violento. ¿Sí? Lo que pasa es que además la zona en la que se sitúa es una zona muy importante a nivel república, porque ahí confluyen por ejemplo, todas las vías que van al norte y al sur, ahí es el centro de encuentro. Claro. Y las carreteras que nos llevan de un lado al otro, ahí es donde. Entonces era muy importante para ellos. ¿Dónde está esta casa? Claro. Ahora, no podría haber sobrevivido nunca si no hubiera tenido padrinos políticos. Pues y ya ves que la gente somos muy chismosos. Hubiera agarrado la policía del Estado. Bueno, o sea, con todo respeto, la municipal, pero creo que tenía contratados a casi todos, eran parte del... Por supuesto que tenía contratados a todos, de otra manera, pues digo, es que todo el mundo sabía dónde vivía. No tenía una enorme capacidad de fuego, ese señor. O sea, tenía una enorme capacidad de organizar desmanes, ¿no? Y incendios y cosas así, pero una enorme capacidad de fuego no la tenía. Yo creo que el gobierno del Estado lo podía haber levantado en el momento que quisiera, ¿eh? Pero no querían. La pregunta es, ¿por qué no querían? Bueno, yo creo que la respuesta la vamos a saber muy probablemente, porque hoy también los procesos jurídicos no son como antes, ¿no? Ahora, yo creo que sí se puede llevar a lo mejor una reducción de condena sin, nos hace favor de entregarnos a los demás, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, no sé qué tan confiables sean las declaraciones de este cuate. Pero bueno, al final de cuentas ya está dentro y estoy seguro que muchos otros van a estar exhibidos, ¿no? Y además, la forma en la que se lo llevaron. O sea, no llegaron a destruir cosas, a matar gente, a hacer grandes operativos espectaculares, ¿no? Todo tranquilo, llegaron, entraron, se lo llevaron, liberaron a la secuestrada, le quitaron su maletita de dinero y vámonos. Listo. No, bueno, además llega el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Exacto. Coadyuvados por la Fiscalía General de Guanajuato. Había que ver a qué le llamaron coadyuvar, pero bueno, pues sí es probable que hayan ayudado en detener el tráfico alrededor, ¿no? Estaban pensando, bueno, algo así, algo así. Pero por fin cayó. Y eso es muy interesante para mucha gente, porque aparentemente esto es una noticia local, pero muchísima gente vivía aterrada, ¿eh? Claro, pero fíjate que no es una noticia local. Lo que pasa es que, mira, hay cosas tan importantes hoy sucediendo en todos los escenarios que no fue una noticia como lo era detener al Chapo. Claro. Tampoco era un Chapo, ¿no? Pero no es una noticia que haya simbrado a la sociedad en ese nivel. No. Porque hay muchas otras cosas que están simbrando a la sociedad. Duro, ¿eh? Tienes los casos de Lozoya, el caso de García Luna. O sea, eso sí son cosas que va a haber un antes y un después. Yo te quería preguntar, José, por ejemplo, la diferencia social, de clase social, que refleja el diferente trato que recibe Lozoya y el Marro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uno llega
va al hospital, lo operan, se va a uno de los mejores hospitales de México, uno de los más caros, con menos, sale de ahí, no toca la cárcel, le ponen un cinturón o una pulsera, un brazalete. Mientras es juzgado afuera de prisión, y al Maro lo agarran de los pelos y lo meten a la cárcel por feíto. ¿O cómo está el asunto? No, pues yo quería preguntarte eso. ¿Cuál es tu opinión? Digo, feitos son los dos, ¿no? Bastante feos, ¿no? En todos sentidos. Pero mira, es que te voy a explicar lo que nos platicó el abogado amigo nuestro, Eric Cepeda, que estuvo con nosotros aquí hace 2 semanas, creo, sí. en este sentido. Hay 2 leyes aplicables para los casos de corrupción hoy día. Una es la que habían configurado todos estos corruptos para autoprotegerse, que es la ley de antes del 2019, en donde la corrupción no es delito grave, entonces pues no requiere prisión oficiosa, ¿no? Claro. Otra es la que se aprobó en abril del 2019, donde la corrupción es delito grave y amerita prisión oficiosa. En el caso de Lozoya, sus delitos fueron cometidos antes, entonces se le tiene que aplicar la ley anterior, en el entendido de que incluso él voluntariamente se ofreció a venir extraditado y a colaborar, pero se le aplica la ley que le toca aplicarse, que es, por ejemplo, un caso muy interesante porque hay la diferencia tanto no es entre el Marro y Lozoya, sino, por ejemplo, entre Rosario Robles y Lozoya. Sí, es tremenda la diferencia. Es más parecida, porque en teoría se les aplica la misma ley a los dos. Pero entonces, ¿por qué Rosario Robles está encerrada y Lozoya no lo está? ¿Por qué? Porque Rosario Robles cometió los delitos de acuerdo con la ley anterior, por temporalidad, pero a la hora que Rosario Robles se presenta a declarar ante el juez, falsea su dirección. O sea, en un detalle estúpido, falsea su dirección y en el Código de Procedimientos Penales se establece que cuando un presunto culpable falsea su dirección, existe un riesgo alto de fuga y entonces no se le puede dejar libre. De hecho, ella no está en la cárcel por los delitos de corrupción, sino por haber falseado su dirección. Ahí está por eso. O sea, el proceso por eso. Bueno, pero tiene un porqué, siquiera porque sí. Y Lozoya, pues no falseó nada, ¿no? Lozoya dice, pues sí, yo participé en todo este rollo, pero pues yo le entro, aquí estoy, ahí voy para allá, no hay bronca. Oye, pero además ahora corre el rumor fuerte, además, y respaldado, de que ahora está pidiendo que se le regresen propiedades que estaban embargadas, cuentas de banco. Yo dudo mucho que le regresen nada, es más, yo creo que le va a tocar su sentencia y le va a tocar a los de alrededor, a la familia, porque este cuate se encargó de embarrarlos a todos, a la mamá, a la hermana, a la esposa, a todo mundo embarró con sus porquerías y pues todo mundo tiene responsabilidad. Pero lo importante de Lozoya es, el castigo de Lozoya va a venir, porque digo, esto tiene un castigo, ¿no? Y además estás hablando de 2 vinculaciones a proceso, que era lo que antes era el auto de formal prisión, para el caso de Odebrecht y el caso de agronitrogenados. Pero a lo mejor la corrupción en esos casos no fue grave, pero hay otros delitos que sí son graves, como la delincuencia organizada, como el lavado de dinero, que sí eran graves entonces. Entonces los castigos, yo no lo veo limpiecito a Lozoya, ni exigente, ni está en una posición de ponerse exigente, ¿no? Al contrario, más bien está en la posición de colaborar. Ahora, hubo una confusión porque Lozoya llegó y se declaró inocente y dijo que lo habían hasta instrumentalizado, ¿no? Sí, sí. O sea, encantadora la expresión, me encantó. A ver si Marro no dice lo mismo. Creo que es muy creativo el güey, o sea, ponerte como que te instrumentalizaron es precioso. Y entonces, que iba a presentar denuncias contra quien lo instrumentalizó. Pero no se refería
a las autoridades del gobierno actual. Se refería a que lo habían presionado para cometer los delitos que cometió. Eso era la instrumentalización y esos son a los que iba a denunciar y los iba a exhibir, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hubo una confusión. Dijo, no, ahora quiere Lozoya hasta demandar a los funcionarios. No, no es cierto, no es el caso, ¿no? Por contrario, va a colaborar. O sea, no me queda ninguna duda y yo creo que su tema de negociación va más porque perjudicar menos a la familia. Yo creo, porque ya la perjudicó bastante, ¿no? Sin embargo, no, quién sabe en ese sentido cómo les vaya a ir. Oye, no, ahora a ver si esto no se vuelve una modalidad muy común. Estaba pensando, ya ves que ahora salieron unos nuevos testigos en el caso de este señor que está preso en los Estados Unidos. De García Luna. De García Luna. Estaba pensando igual, no tarda. No, ahora lo que hay en el caso de García Luna, lo que hay son otros dos indiciados en Estados Unidos, que son Cárdenas Palomino y Pequeño. Son dos zampones que eran de la banda de García Luna. Y de otras bandas, ¿no? Antes de eso. Estos se los van a llevar. Y mira, el caso de García Luna es muy interesante, porque los gringos ahí lo están diciendo. O sea, queremos a estos dos, y en el expediente dice et al, y a todos los demás. Van a venir por todos, ¿eh? Por ¡qué maravilla! Que tu boca sea profeta. Son 30 personas, más o menos. Hay una investigación muy interesante que acaba de publicar, de difundir Anabel Hernández en relación con esto, desde Italia, y donde tiene un análisis ahí de 30 agentes, de las cuales 7 están todavía actuando dentro de la Fiscalía General de México, en puestos altos, 3 de ellos colocados por el nuevo fiscal, o sea, no heredados. Esto va a haber una chuza. Esto se va a soltar. Viene bueno el teatro, ¿eh? Viene bastante bueno. Pero yo creo que sí, los gringos vienen por todos. Y no nada más por todos los mafiosos, los mafiositos estos, sino por los que los protegieron arriba. Porque ellos incluso fueron transeccionales en el gobierno. Operaron en el gobierno Calderón y luego se quedaron operando en el gobierno de Peña Nieto en puestos de funcionarios altos. Entonces, pues, los protegieron los funcionarios del gobierno de Peña Nieto. O sea, y varios funcionarios del gobierno norteamericano. Claro. Entre el caso... Se nos cayó momentáneamente el internet. Vamos a esperar a que José Carlos ojalá pueda conectarse nuevamente. Y mientras tanto, pues yo continúo contándoles que efectivamente hay una gran expectación acerca de lo que va a suceder con estas nuevas aprehensiones del señor Palomino y del señor Pequeño, en los que pues va a haber un coro de cantores que están muy interesados en protegerse a sí mismos y en proteger a los intereses básicamente personales de cada uno de ellos, y que se van a llevar entre las patas a un buen número de personas que aún continúan dentro del gobierno, dentro del nuevo gobierno, y obviamente dentro de los dos anteriores, que es donde se estaba la investigación hasta ahorita, y que esto puede embarrar, entre otras, a grandes personajes. Porque una de las declaraciones más interesantes es que, por ejemplo, en el libro que habla José Carlos, Anabel Fernández, hablaba de que el señor García Luna iba una vez cada determinado tiempo a entregar un reporte directo en la Casa Blanca. Es decir, las manitas de ese pulpo llegaban a intereses transnacionales y a intereses que involucran a los gobiernos estadounidense y mexicano. Entonces, vamos a ver, bienvenido. Perdón, me caí de la transmisión.
Sí, así sucede. No sé dónde me Este, quedé, dónde nos quedamos. Estábamos con García Luna, pequeño, y Sí, el otro sí. individuo que van a cantar una cumbia y dos, Pero fíjate que pozole mío. ahí lo que pasa es que el canto de estos es mucho más relevante en materia de niveles que el canto del marro, por ejemplo. Estás hablando de que después de estos juicios en la historia de política de México va a haber un antes y un después de los juicios estos, ¿eh? Porque va a haber tanta gente embarrada en estos asuntos que la configuración de personas con cierta probabilidad de tener representación popular en los partidos después de esto, va a ser muy diferente. O sea, va a haber tanto quemado y tanta gente en proceso que esto va a cambiar completamente, ¿eh? Yo no sé cuántas Claro, del PRI y del PAN van a quedar limpias. y algunos de Morena también. Fíjate cómo es terrible. Yo creo que en Morena también hay, yo creo que en el PRD, yo creo que hay en todas partes, porque aquí la corrupción no era de partidos, era No, general, pareja. y sigue siendo general en los estados, ¿eh? O sea, Fíjate, ahí por ejemplo, ahorita que el marro cante, el canto del marro me encantó, a lo mejor así vamos a hacer un pequeño artículo. El marro ha sido protegido no solo por el gobierno de Guanajuato, es decir, los tentáculos que protegían al marro para el trasiego de sí, la gasolina que se robaba, sí, del sí, diésel, de todo lo que se robaba, más el trasiego de ciertos pacientes extraños, eh, sustracción de personas, secuestro, sí, etcétera. Eh, Te digo, es una zona muy pequeña que abarca todos los caminos que llevan hasta el resto de la nación. Entonces, entre otros, puede estar embarrados gobiernos de estados vecinos, por ujú, ejemplo, ujú, Querétaro, por claro, ejemplo, Michoacán, por claro, ejemplo. claro. Entonces, no ha sido, esto del marro le va a pegar directamente a 2 o 3 estados muy fuerte, que Sí, además, si le vemos la, la, la combinación, porque esto es como un juego de billar, pero de ese de 3 bandas, ¿no? sí, Carambola, de carambola, exacto. sí, Sí, porque por un lado está el señor cantando en los Estados Unidos, por sí, otro lado se está investigando al ex procurador Osorio Chong, por otro lado se está investigando al Marro y sus cánticos, y por ujú. otro lado se está investigando a Lozoya, que tiene conflictos directamente con gente que tiene ahorita puestos de representación popular y que Así es, en pretendía los puestos en cargos que federales. tienen gubernaturas en los estados y que fueron legisladores en su época y que recibieron sobornos, y olvídate de sobornos millonarios, porque son sobornos de 6.800.000 al líder del, de la Cámara de Diputados, que era Ricardo Anaya, que es, la verdad, salieron como, resultaron ser prostitutas muy baratas. O sea, si tú Miserable, vendes el 20% miserable. de la riqueza petrolera de tu país por 6.800.000 pesos, y yo creo que fue el que más cobró. O sea, los otros cuates por 2 o 3 millones de pesos hicieron lo mismo, votaron, vendieron el 20% de la riqueza petrolera y hoy están ocupando gubernaturas. O sea, para empezar, en primer lugar, ¿cómo estarán manejando el presupuesto? En primer Pues, lugar, ¿no? nomás imagínate. Y en segundo lugar, una vez que estén bien exhibidos, pues ¿cuál es su futuro? Ya no les... Bueno, ¿Cuál es su futuro ¿te político? acuerdas que decían la gente que cuando ganara Andrés Manuel se iba a ir del país? Sí, Pues pero no no van a se van. cumplir. Yo no entiendo por qué no se van. Se No deben tardan, cumplir su no tardan. palabra. Porque además, ahorita, José, viene el otro cártel, el cártel de la medicina, Ese es que esta otro cártel semana, divino. ¿vale? Otro cártel divino. Ese sí Un es de mucho dinero. Ese sí fue de mucho dinero. Donde cada año se metían 90, 100.000 millones de pesos en la bolsa, de lo que a lo mejor les quedaba el 30%, ¿no? Y repartían, además. mucha lana.
Pero más que Mucha ahí había una configuración, ahí se institucionalizó y se hizo legal y obligatorio el coyotaje, que es algo increíble. O sea, que el gobierno no le pudiera comprar directamente a un laboratorio porque tenía que pasar por un integrador legalmente. O sea, no podía evitar al integrador. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero además, a ver, sácame de un error. El neoliberalismo, uno de sus bases es compras en cualquier lugar que te Sí, ofrezca mejor calidad y sí, precio, ¿no? sí, sí. Y en este caso era al revés. Es decir, le Mira, compras a México a fuerza, caro, malo, y a este. y a través de intermediarios, a fuerza, ¿no? O sea, ni siquiera tienes la opción de ir a comprarle al que lo fabrica, tienes que comprarle a los intermediarios. Pero mira, en México el neoliberalismo pues siempre fue así. O sea, aquí nunca hubo libre competencia. ¿Dónde está la libre competencia? Ahora se enojan los mafiosos estos de las medicinas porque el gobierno va a comprar afuera y no necesariamente afuera, ¿eh? También van a poder participar ellos en las licitaciones. Nada Sí, más pero va que, a poder participar y no tenga cola demostrada y que no no, tenga. primero la licitación internacional pues va a ser a fabricantes, no van a hacer una licitación internacional a coyotes, ¿verdad? Pues van a poder participar los fabricantes, tendrán que dar buenos precios, tendrán que dar buenas condiciones, porque si tú te das cuenta, la comisión que va a cobrar la ONU, o sea, lo que nos va a costar de comisión todo esto es el 1.5%, no el 30%, ¿eh? Bueno, es una buena comisión de todas más millonaria, No, pero es una gran comisión, con una pero, diferencia radical. pero hay una Había diferencia radical. hay un señor cuyo nombre no voy a pronunciar completo porque luego se quejan, pero que Manlio Flavio, algo así se llama, ¿no? Era famoso porque sus comisiones eran del 30%. Sí, y era decente, ¿no? Era Ajá, decente. sí. Sí, de Oye, verdad, yo te puedo decir que llegó el momento con los gobiernos estos en lo que las comisiones llegaron a ser del 50. qué malo. Así es, Perdón, sí. O en mi sea, pueblo les dicen pedían el rateros, pero bueno, 50% de la factura y te lo digo por experiencia propia. No a te decir caramba. quién ni dónde, pero así esa era la comisión, 50% de la factura. ¿Cómo puedes trabajar así? Pues no puedes. No puedes dar un servicio así, no se puede. A menos que quieras Sale, robarle a la gente, ¿no? sale una nota en la que, pues básicamente nos cuentan quiénes eran los dueños de las farmacéuticas que distribuían Ujú, los medicamentos, que después llegaba a una comercializadora central y esta ujú, comercializadora, la Coyote, le ujú, distribuía a los gobiernos. Pero entre otros aparece gente tan interesante como el señor Mario Fabio, ujú, ujú. eh, hasta un hijo de un señor que ahorita está en un conflicto muy serio, porque está dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad. Ujú, Entonces, ujú. gente que está trabajando en puestos. Donde muy probablemente en todas las investigaciones del caso Ayotzinapa se tenga que denunciar a gente del ejército y que tenían mucho miedo porque pues es que se va a manchar al ejército. No, yo creo que no se va a manchar a nadie, se va a limpiar. Por Esto les va a supuesto, beneficiar. Si salen corruptos de Morena, bendito sea mejor, Dios. Si salen corruptos de gente que está trabajando en el gobierno, bendito sea Dios. Que se limpie claro, todo. O sea, si no puedes limpiar selectivamente. Si estás barriendo los escalones, no barres unos y uno, no, los barres todos parejo. todos parejo, Y yo creo que México merece y desea ya ¿no? Sí, empezar a sí. ver los resultados de este asunto, porque había una queja popular que era la Constitución no puede ser no respetada y Uh-huh. nadie le da la posibilidad a ningún gobernante de decidir a quién juzgar y a quién no. Así ¿No? es, así es. Es Entonces, que, mira, tú tienes ¿a quién tenemos que juzgar? A todo el que cometió un delito.
A todos. Porque no van a alcanzar las cárceles, pues hacemos más. No Bueno, importa. O sea, que yo te las puedo hacemos con tu asegurar, lana que se robaron. exacto, pero te puedo asegurar que los mexicanos estamos muy contentos, por ejemplo, de haber pagado un viaje privado, en avión privado, para Lozoya con tal de que regresara. Y Sí. vamos a estar encantados de pagárselo a Duarte, a César Duarte, y de pagárselo a Tomás Herón y a todos estos. Con gusto yo de mi lana se lo pago, no pasa nada. Con tal de Yo que venga. coopero, Pepe, yo coopero. Feliz. Todos Nomás vamos, que me digan no, dónde le estamos pongo. cooperando todos. Sí. Estamos cooperando todos. Pero fíjate, ya la parte de la Procuración de Justicia va tomando cierto ritmo, digamos, que si te das cuenta, ya estás hablando de iniciativa privada, como en el caso de Cruz Azul, en Billy donde Álvarez. ya por fin, ¿no? Por fin salió una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez, alias el Billy, y su banda, ¿no? Parte de la banda, porque todavía hay otros de la banda que quedaron ahí. Pero esto parecía imposible. O sea, el cuate durante años estuvo repartiendo sobornos por miles de millones de pesos para que no se le pudiera tocar. Y metió a la cárcel a algunos de los disidentes con delitos fabricados. Bueno, hizo cuanta porquería se te antoja. Y por fin ya lo están haciendo. Él es un corrupto histórico. Así es. Que ha Pero pasado de además, sexenio en respetado. sexenio. ¿Mandé? Respetado. O sea, el Billy Álvarez, imagínate. O sea, hablaban de él como si fuera un agente decente. Bueno, poderoso caballero es un dinero, Pues ¿no? sí, pues Qué sí. manera de robar de este señor y su banda. No, no, no. Y además de robarle a sus socios, que eran sus socios, los cooperativistas, y todos con los mismos derechos. Me encantó, por ejemplo, un programa que vi de Erika González Erlich, que Sí. decía, fue el partido de su vida. No, Esto que pasó. ganaron el partido más importante de su historia con esta Sí, orden de aprehensión. O sea, no, maravilloso. que van a quedar en segundo lugar, no pasa nada, el año que entra ganan o el que sigue, no importa, pero lo tenían que ganar. En esta cancha, En en esta cancha. esta cancha. Así es. Porque la otra, bueno, lástima si tiene una racha de 50 años sin ganar o como Sí, venga. Pero sí. la cooperativa, que es un método de producción en la que todos son dueños, en Es la que economía social. se No robe todo el socialismo. dinero. Es que mira, lo que Claro, pasa es que también la gente esta se enreda mucho con el rollo de las cooperativas. Para que te des una idea, más de 1.200 millones de personas en el mundo viven trabajando para cooperativas. En Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en China. O sea, estamos hablando de más de una séptima parte de la población mundial trabaja en cooperativas y son empresas muy exitosas, pero pues ahí los socios son los que son los trabajadores, ¿no? Entonces, o sí, como debería de ser en todas las cooperativas. así es, pero en México tradicionalmente alguno de los cooperativistas se vuelve gandalla y empieza a utilizar el dinero de los demás para perjudicarlos. Así ha sido tradicionalmente, ¿no? Pero Históricamente. tienes una empresa como Cruz Azul que, a pesar del daño, de todo el daño que le hizo este tipo, pues tiene un valor alrededor de 6,000 millones de dólares. No No estás traigo hablando, cambio para comprar semejante detallito, pero no estás hablando de cualquier cosa. no, no, es un Ahora, dineral. ahora sí, los cooperativistas pues ya están organizados, están muy bien organizados y es más, de hecho tienen el Consejo de Administración desde 2018, tienen el Comité de Vigilancia desde 2018. Lo único que tienen que hacer es que además dentro del proceso les mandó poner con un juez medidas cautelares que ahora son las que tienen que quitarles, ¿no? Pero quitándole las medidas cautelares, pues ya toman el control y para adelante y que se dediquen a su empresa. Pues es a lo que tienen que dedicarse, no a tanta pleito y grilla, ¿no? Es que ha estado tremendo. Ese Cruz Azul, ese cementera que ha dejado tanto dinero para gente tan mala como estos individuos.
Sí, Están acusados, entre otras, de asesinatos, de sí, fabricación de delitos, de extorsiones, de golpes, bueno. de Y todo. estuvo más de 30 años este señor ahí sentado, ¿eh? Más de 30 años. Un canalla y su grupo. Y Y hablando de además, canallas y de grupos, ve cómo, ve lo que pasó. O sea, el que, a pesar, ya había todas las pruebas, pero quien terminó de hacer más sólidas las evidencias fue el hermano de él como testigo colaborador. hijo, estamos Alfredo. viendo una bola de cantantes. Vamos a hacer Sí. un coro no griego, Sí, sí, va a ser no. un coro locales. Sí, no, no, Covent Garden de Londres es chiquito junto a lo que va a pasar aquí. Sí, está muy interesante. Fíjate que Ya una de estás las hablando de cifras, iniciativa privada. Esto lo que te da una idea es de que efectivamente no están concentrados en venganzas en el gobierno. No, no, no. O sea, están llevando los procesos como los tienen que llevar. Y la gente se desespera porque es lógico, los tiempos legales son lentos. O sea, no es algo que presentes la denuncia y en 2 meses se arregla, tardas un año. O sea, o el más, fiscal tomó la fiscalía pues entrando este gobierno, un poquito después. Ya tiene resuelto el caso Ayotzinapa, prácticamente resuelto desde el punto de vista jurídico. Tiene resuelto el caso de Odebrecht, prácticamente resuelto desde el punto de vista jurídico. Eran dos de los casos prioritarios que tenía en la entrada. Había cuatro, no me acuerdo cuáles eran los otros dos, pero esos dos eran prioritarios y ya están en vías de solución muy pronta, ¿no? Además, enterándonos de las cosas, nos estamos enterando de todo. Eso es lo importante, saber qué hicieron estos. O sea, tú lo que estás haciendo, vas a tener que castigar para que no se repita, no por otra cosa, que no se repita. mira, el que alguien pierda, hace poquito estaba yo hablando con un individuo que, por cierto, quiere lanzarse de candidato con un partido color azul, Ok. y me estaba diciendo, fíjate que lo que hace el presidente en las mañaneras es difamar. Uh-huh. Y yo le decía, oye, no, yo lo creo que, porque difamar quiere decir Difundir. lastimar la fama pública, Sí. ¿no? Lastimar el honor. Entonces habría que ver, según yo, cuál es la fama pública que tienen la gente de la que se habla. Y bueno, pues tú para lastimar algo necesitas que exista, pues ¿cuál honor? Exacto, ¿cuál es su ¿No? punto de vista cerca del honor? Es más, no el de ellos, la falta de honorabilidad con la que viven, con la que se candidatean una y otra vez, y se vuelven a quedar en puestos de elección popular ayudados por el compadre que ahora ya está en otro estado. Ahorita vamos a ver muchas cabezas caer, Pero muchas candidaturas fíjate, eso, deshacerse. el punto es que además se curan en salud. O sea, aquí lo más molesto de esta gente no es nada más lo que hacen, sino su hipocresía. O sea, Claro, se esconden detrás de una mascarita que ya todos los días se les está cayendo, ya se les está cayendo. Tienes el caso todos los feministas estos del PAN, chuf, pues ahora que votaron en contra de lo del aborto, que ni siquiera fue una votación de fondo, sino de forma, pero votaron en contra de lo del aborto en Veracruz, lo festejaron. claro, ¿Y claro. dónde está el feminismo? Se les Bueno, cayó la máscara, ¿no? entonces, No lo pueden evitar, es que están pasando cosas que nunca esperaron estas gentes. Entonces no a pueden ver, evitar están pasando cosas que ellos nunca esperaron. Entonces no no, pueden evitar ciertas reacciones que son naturales, ¿no? En ellos y que pues hoy ni modo, no les va a gustar lo que está pasando y les va a gustar menos lo que viene, ¿eh? y no les ha gustado y están aterrados. ¿Qué tal el expresidente, el espúreo Calderón? Se le Sí, olvida, bueno, a todo mundo se le olvida que el cuate no ganó una presidencia, entró no, sí. por la Mira, cocina. a Calderón de Calderón se burlan por borracho. O sea, es el menor defecto que tiene. Ni Créeme. defecto es ya pensándolo bien. O O sea, sea, si fuera defecto sería el menor que tendría. O sea, claro, este tipo es un cuate que además yo no lo veo libre mucho más tiempo, ¿eh?
Esa es la realidad. Yo no lo veo libre mucho más tiempo. Tienes encima muchas cosas, encima de este cuate. Las cosas de García Luna, las cosas de Lozoya que también lo implican, y hay por ahí una investigación de Rápido y Furioso, de la que ya nadie habla. Ya se nos había olvidado esa. Y se entregó a la fiscalía y todo el mundo está calladito. Pero te aseguro que la fiscalía no lo tiene en un cajón, ¿eh? Yo espero que no. Y esa investigación es por traición a la patria. Mira, yo espero ver. No son cosas leves, ¿eh? Yo he visto este sexenio, y perdón que lo haga mi recuento rápido, pero he visto cosas que nunca vi, que nunca pensé que iba yo a ver vivo. Por ejemplo, para los chavos que alguna vez nos puedan ver o que lo entiendan, el PRI tenía 90 años ganando. Sí, claro. Un día, una elección, la otra, y todas con carro lleno. Y de pronto, el PRI, que había canciones que decían que el PRI ya no anda en zancos, el PRI siempre ganaba. Bueno, casi desaparece el partidazo. Está por así. Yo creo que ya es cosa de tiempo, ¿eh? Yo también. Nada más. Lo voy a ver caer. Pero para el que crea que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, no ha hecho nada, le voy a recordar estas cosas. Primero, acabó con el PRD. Sí. Con el Junior, hijo de Tata Lázaro. Después, acabó con el PRI. Sí. Estamos viendo el suicidio anunciado del PAN. Sí. Después, sin decirlo todavía, el INE perdió con él las elecciones pasadas porque tuvo que hacer caso de la votación que por primera vez en México se da masivamente para que gane un presidente de la República sin apoyo de otros partidos ni de la Iglesia Católica. Así es. Porque cuando ganó Fox... Ni de la oligarquía. Exacto. Aún en contra de la oligarquía. Así es. Estoy viendo, entre otras cosas, que a mí me divierte mucho, Pepe, perdón que lo... ver cómo cada día tótems que había en México de repulsivos, porque eran los verdaderos educadores de México. Televisa, por ejemplo, se ha perdido dinero, rating, credibilidad, nadie le cree nada, está quebrado, ya casi lo vendieron el 80% a otros lugares. TV Azteca va para abajo. Así es. Y otras televisoras cuyo nombre prefiero omitir, periódicos como el grupo Sol, que era de un exgobernador que se llamaba Luis Echeverría Álvarez. ¿Mandé? Organización Editorial Mexicana, es de los Vázquez Raña. Sí, que es de un señor Vázquez Raña que tiene ahora, bueno, Vázquez, no sé qué se llama su hijo, que tiene unos hospitales carísimos. No, pero es que son del tío. O sea, Organización Editorial Mexicana es de uno de los hermanos y el que tú dices, que es Olegario, es dueño de Imagen y de Excelsior. Fíjate nomás. Es dueño de Imagen, de Excelsior, claro, de los hospitales, de Grupo Multiva, de varias otras cosas, ¿no? Pero bueno, recordando, por ejemplo, ahorita que ese grupo, esos periódicos, era un que se apellidaba García Balseca, que fue asesinado en época de Luis Echeverría, que curiosamente pues se quedaron con él, ¿no? Entonces, los amigos de Echeverría. Exactamente, que después ya tuvieron su versión nueva, pero bueno, esto es lo que yo he visto que está pasando en México, en nuestro país, que es increíble. Y es cada increíble. Semana, José, nada más estás hablando de quienes están cayendo, pero la parte importante de la Cuarta Transformación es todo lo que está sucediendo en materia social. O sea, imagínate, por ejemplo, que ya tienes derecho universal a la salud, a la atención médica de calidad y a todos los medicamentos, no importa de qué medicamentos estemos hablando, ni cuánto valga, ni dónde lo compres. O sea, te lo van a dar. ¡Qué maravilla! O sea, claro. Ve lo de las pensiones.
donde empiezas a nivelar las pensiones para que los jubilados puedan tener una vejez digna. Ve lo de las pensiones que incluyen la pensión esta de apoyo a los adultos mayores, las becas para estudiantes, para 10 millones de estudiantes. 100 universidades. 140 van, ¿eh? 140 universidades. El objetivo es llegar a 200. Pero ya tienen 140. El objetivo es llegar a 200,000 estudiantes a final del sexenio en esas universidades. Bueno, yo creo que eso es la transformación más profunda que yo he visto en México. Por favor. Desde que nací. Desde que nací. Estamos hablando, ¿no? Porque ha habido transformaciones muy profundas. Pero. Sí, pero mira. Pero para mal, Pepe. Las otras que vi, oye, yo nací en una crisis. Voy a cumplir 50 años y sigo en una crisis. Si sigues en la crisis, claro. Claro. O sea, a nosotros nos tocó el saqueo desde que empezó hasta ahora. Hasta que esperemos que haya terminado. Yo del primer presidente que me acuerdo es de Díaz Ordaz, pues estaba yo muy chico, pero me acuerdo de Echeverría, y de allá para acá todo ha sido caída libre. ¿Sí? O sea, hasta Echeverría, este país crecía 5.6% anual, sin deuda y sin petróleo. 5.6% anual durante 40 años. Increíble. Increíble. Y ahorita no, ahorita vamos en un decrecimiento tremendo por aquello del COVID. Pues sí, como va todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene, ahorita si te das cuenta, por ejemplo, en el último trimestre, España se cayó 19%, Gran Bretaña 20%, Francia 14%, ¿cuál otro? Estados Unidos 33%, México 33%, México 17% en el último trimestre. Pero mira, lo grave para nosotros es la caída de Estados Unidos. Claro. Porque el problema de Estados Unidos no es, aparte de la caída del Producto Interno Bruto gringo, estás teniendo una pérdida de empleos que ha sido constante durante las últimas 19 semanas. Han perdido más de 1 millón de empleos cada semana durante las últimas 19 semanas. En Estados Unidos, en febrero, había 154 millones de empleos. 152 millones de empleos. Se han perdido 54 millones. Sí. En 4 meses. La caída más grande de la historia. La tercera parte de todos los empleos que hay en Estados Unidos. Y, sin embargo, aquí estamos viendo un fenómeno que es paradójico en este sentido. O sea, ¿cómo le están haciendo los paisanos para, en un escenario tan dramático como ese, no nada más mandar las remesas que mandaban, sino 10% más? O sea, las remesas han crecido 10% este año en relación con el año anterior. Y ya el año anterior habían crecido 10 en relación con el 18. O sea, ¿cómo le están haciendo? No lo sé. No sé, es que a lo mejor los rubros en los que están trabajando no han sido los más afectados, ¿no? Pero no lo sé. La mayor parte es el campo. Es el campo, es los servicios, como hay un montón de servicios. Ahora, hay otros a los que sí les ha haber pegado restaurantes y esto, que también hay mucho. Por ejemplo, tú te vas a Nueva York y todos los meseros son poblanos. Todos. Los oaxaqueños también. Hay mucho oaxaqueño, pero trabajan para los poblanos, los oaxaqueños que trabajan en restaurantes. ¡Qué maravilla! Los oaxaqueños están en la construcción más que en los restaurantes. De verdad son cuates de primera, ¿eh? Un esfuerzo que no sueñan la gente en México, no sueñan un esfuerzo de ese nivel, del que ellos hacen allá. Y están mandándole y están beneficiando a 10 millones de familias. Oye, y ver, además, que está interesantísimo, la fortaleza del mexicano en, por ejemplo, estados como California y Texas, ¿sí? Que son los estados. California es el primer estado de la Unión Americana que produce más lana. California solito es la séptima economía del mundo. Solito, si fuera país, sería la séptima economía del mundo. Así es. Bueno, ¿y Texas? Texas no sé en qué lugar quedaría, pero es mucho más pequeño Texas, ¿eh? Entonces, también es muy fuerte. Ahora, Texas le ha ido muy mal con el coronavirus, ¿eh? Están teniendo muchos problemas.
Pero, pues mira, al final de cuentas yo creo que la economía gringa sí nos afecta mucho. Muchísimo. Tenemos, es nuestro principal socio comercial, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y en el mediano plazo, pues lo ideal es que ellos se levanten también rápido. Aquí nosotros nos vamos a levantar muy rápido por la estrategia que se está siguiendo, por el nuevo modelo económico que está siguiendo el presidente, que se basa, no estamos hablando ya nada más de cosas sociales, sino de economía moral, no, no, no. Estamos hablando realmente de una tercera vía económica, en donde tú lo que estás haciendo es impulsando muy rápidamente el desarrollo productivo a partir del consumo. Eso es eso es lo que lo hace muy veloz. Yo distribuyo dinero a los muy pobres. Sí, sí, pero... Y ellos tienen con qué comprar. ¿Cuál es la otra vía? La normal. Tú le ayudas a las empresas. Entonces las empresas pues tratarán de vender, de producir, mientras ese dinero llega a generar el consumo, el ciclo es mucho más largo, ¿no? Claro. Te pagan, ya que te pagan vas a consumir, y entonces empieza la economía a girar, porque cuando tú consumes, en la tienda a la que le compras, pues tiene que resurtir, le pide a los proveedores tienen que fabricar. Entonces, así es como se encadena la economía. Si tú de entrada le das dinero al consumidor, que no se lo estás dando, se lo estás prestando o se lo estás dando en apoyos o lo que sea, ¿no? Le das dinero al consumidor para que rápidamente consuma, entonces ese ciclo es mucho más rápido. Muy breve. Que el otro, ¿no? Y aquí estás hablando de que están ayudando, el objetivo es ayudar al 70% de la población, que es el 70% de abajo, ¿no? Enorme la diferencia. Es la gente que gana menos, porque el 30% de la población pues es clase media, y pues el 0.2% que son los muy ricos, ¿no? Pero a ellos le estás ayudando a ellos a través de esta estrategia, que es la de consumo. O sea, sus empresas van a tener que producir rápido para poder vender, para resurtir todo el consumo. Ahora, lástima que no hay más dinero, porque son 500,000 millones de pesos, más o menos lo que se está distribuyendo entre la población a través de diferentes mecanismos, pero no es suficiente para levantarlo todo a gran velocidad, pero digo, va a ser mucho más rápido de esta manera que de otra, ¿eh? Y mucho más barato. De otra manera, tendrías que repartirle a las empresas 3 veces ese dinero. No, bueno, yo creo que fue la mejor vía. Me dejas con un gran sabor de boca, me siento más tranquilo. Ahora, no vamos de la mano encadenados en la economía norteamericana de los Estados Unidos o la mexicana. Sí dependemos enormemente. Sí vamos encadenados en muchas cosas, sobre todo, te digo, el 80% de nuestras exportaciones depende de las compras de los Estados Unidos. Entonces, en materia de la industria que vende en Estados Unidos, pues sí, esa va a empezar, se está empezando a reactivar ya la automotriz y hay algunas otras, pero si Estados Unidos no se repone rápido, pues vas a tener, no vas a llegar a los niveles que necesitas para que las industrias continúen creciendo, ¿no? Aquí hay un dato hay 2 datos, 2 indicadores en México que son muy interesantes. Uno es el consumo de combustibles, que cuando empezó la pandemia, en abril, que fue el mes más pesado, se cayó al 25% de lo que se consumía antes. O sea, un 75% de no consumo. De no consumo de combustible, pero además, por ejemplo, en ciertas industrias como la aeronáutica, se cayó el 94%. Enorme. 94%. O sea, solamente se consumía el 6%. Ahorita ya se está consumiendo el 75% de lo que se consumía antes. Eso es un buen indicador. Otro indicador que es maravilloso y que además es insospechado. Bueno, tienes otros, ¿no? Tienes, por ejemplo, el de la recaudación. ¿No se cayó la recaudación?
Es más, la recaudación a través del ISR subió, la del IVA bajó, pero entonces en el balance no se cayó la recaudación en este periodo de pandemia. Y eso, perdón, pero qué bueno que tú eres economista. ¿Me puedes contar por qué? Pues Sí, mira, yo creo que en primer lugar porque está cobrando impuestos que no pagaba nadie. En primer lugar. muy importante, sí. En segundo lugar, pues está viendo cómo le hace para cancelar, para ya no evitar que se proliferen las facturas falsas, que esa es otra forma de evasión muy fuerte. Ese sí es Entonces, un yo creo, huachicoleo de veras. de veras, yo creo que todo eso junto está manteniendo los números de recaudación. Y otro dato que es insospechado es que en este año, y sobre todo en el último mes, incluso en julio, pero en general en este año, las ventas de los comercios han subido 7% en relación con el año pasado. Y en el Oye, último mes, 8%, en julio. eso es consumo. Eso es consumo. Entonces no tenemos una crisis de consumo. No, Ahora, tampoco, fíjate, tenemos una crisis de empleo relativa, ¿no? Porque si tú ves los números norteamericanos, donde todavía no, la última semana en Estados Unidos se perdieron casi 1,5 millones de empleos, en la última semana. terrible. Nosotros perdimos 550,000 empleos, creo que por ahí de 540, 550,000 empleos en abril, en mayo 340,000, en junio 82,000 y en julio 3,400. Tres Eso, mil cuatrocientos, exacto. Eso ya te da una tendencia. O por sea, supuesto. ya se está dejando de perder, se están creando otra vez los empleos, el balance es ya menor. Yo creo que ya en agosto no vamos a perder y en una de esas hasta se crean más empleos de los que Hasta se nos van perdiendo. recuperamos. Estamos hablando nada más de empleos registrados en el seguro, en Ok. el IMSS. No, de los empleos informales seguramente se deben haber perdido pues otra cantidad parecida, que es 1 millón, más o un poco menos de 1 millón, pero pues perdimos 1 millón de empleos. Si nos estuviera pasando lo mismo que le está pasando a Estados Unidos, hubiéramos perdido más de 7 millones solo del seguro, ¿eh? O sea, Hijo. la tercera parte de los Pero empleos no pasó, eso no no nos ha pasó, pasado. no pasó y no tenemos una crisis de consumo. Entonces, si no hay una crisis de consumo, se va a reactivar la economía, eso es evidente. O sea, si le va bien a Walmart, le va a ir bien a sus proveedores. Y la gente tiene con qué comprar, Exacto, la producción exacto. continúa. Así es. Ese es esa es la clave económica del modelo. Ahora, además tiene otras connotaciones sociales que son muy relevantes, pero si lo ves desde el punto de vista solo económico, ese es el principio, ¿no? A El reactivar. dato duro, Sí, el dato fuerte. Bueno, nos quedan 3 minutos, Pepe. ok, Y me gustaría cerrarlos con esto que ha pasado con la administración de los Estados Unidos cerca de las drogas y su ok. punto de Mira, vista acerca de eso es muy México. interesante, es muy importante. Porque no nada más es el marro y eso, sino que creo que fue el día 31, la Casa Blanca, la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, emitió un comunicado en el que nos explica que la producción de amapola en México disminuyó 27% en relación con el año anterior. Tuvimos récords históricos de producción de amapola en el 2017 y en el 2018. En 2019 disminuyó 27% el cultivo de la amapola, que en 2018 tenías 40,000 hectáreas, 40,000 y algo de hectáreas cultivadas, en 2019 fueron nada más 30,000 y algo, pero esto incide porque la capacidad de la producción de heroína a partir de esos De la cultivos amapola. Sí. de la amapola, se produjeron 106 toneladas en 2018 de heroína y en 2019 ya no había capacidad más que para producir 78. Esto para los Estados Unidos implica que el número de muertos por adicción a ese estupefaciente disminuyó 7% en Estados Unidos. Para ellos es súper relevante
Y Eso es entonces, un gran logro. pero fíjate, te voy a decir dónde está lo más interesante. Es un gran logro, ¿eh? Pero lo más importante es que está reconociendo el gobierno americano el esfuerzo del presidente López Obrador, y lo dice textualmente, por otorgar alternativas, más alternativas a los agricultores en las zonas donde se cultiva droga para que puedan sostener a sus familias. Ese lo toman como el pilar de la lucha contra el narcotráfico en México, como lo más importante. O sea, la parte de apoyo y desarrollo social, para ellos hoy reconocen como la parte más importante de la política antidrogas, y es la que está dando resultados, no Qué las maravilla. masacres, no las Qué masacres. maravilla. Es Aparte, maravilloso porque es la primera vez que se reconoce esto, incluso dentro, pues ya sabes la cantidad de resistencias que hay, pero que te lo reconozca la Casa Blanca, la cosa cambia, ¿eh? sí, bueno, la cosa ha estado tan interesante en México estas últimas semanas que hace rato me comunicaba yo contigo y te preguntaba, ¿y de qué hora vamos a hablar? Porque hay tanto, Sí. no, esto no es ¿de qué hablaré? No, esto es, hay tantos temas. Sí. Mira, por ejemplo, ya nomás para rematar con el último, esto que es lo que estamos hablando ahorita es un super éxito de Es la increíble. administración Y actual. estás hablando del primer año. Mira, el primer año los programas sociales pues todavía no estaban bien consolidados. O sea, yo Claro. creo que en este año, que es el segundo, van a tener mucho mejores resultados que entonces, ¿eh? Porque ahora sí ya están consolidados, se están consolidando en varios frentes y en ese también. Entonces, pues, ¿cómo no van a estar contentos los gringos? ¿Y cómo no van a estar enojados los mexicanos? Digo, muchos, ¿Cómo no van a estar muchos. enojados los panistas y los priistas? Oye, están tan enojados que ya hasta se bajaron de los cochecitos. Pues mira, es que estar Tuvieron utilizando, tantos choques. además, ¿no? Porque no frenaban. No, qué Este, vergüenza. estar utilizando estrategias de ese tipo, pues no les iba a funcionar tarde o temprano, tenían que bajarse de eso. ¿Para qué se bajaron? Pues para llorar de otra manera. Es decir, no les puedes entender. O sea, que nos propongan algo y lo estudiamos, de veras, que le propongan algo al gobierno, te juro que estudiaría propuestas, pero pues no hay, Mira, solo hay berrinche, no hay propuestas. en un país en el que un cardenal dice que lo que está pasando es comunismo, pues yo francamente tengo mis serias dudas, ya hasta teológicas al respecto. Eso quiere decir que el cardenal está en nado sincronizado con el esquema POA, a lo mejor asesorado por Rendón, que se trajeron para que los asesorara, porque les gusta el malinchismo. Ya sabes que ellos creen que los asesores extranjeros son mejores que los mexicanos. Claro, Y por eso terminan diciendo esas idioteces, porque o sea, este señor no se ha enterado, que sí se ha enterado, porque no son tontos, son mentirosos, son cómplices. son cómplices. O sea, lo que quieren es engañar a la gente con estupideces, porque la gente no tiene información, porque en este país nunca se le han dado. El comunismo es algo que el socialismo, ya no hablemos del comunismo, el socialismo como lo concebían en la Unión Soviética, se murió en 1991. Eso ya dejó de ser tema de discusión. Ahorita ya estamos en otro mundo. Y es, pues, ¿cuál es? Estamos en un mundo que además no se puede quedar con esas etiquetas porque básicamente tendría que regresarse a la preparatoria, siquiera a secundaria, No, a yo creo que sí, explicar yo creo que a primaria. Yo creo que son gente de grave. primaria trunca, ¿eh? Pero Ni bueno, modo, pues está bien, pues, ni hablar. Hasta ellos tienen derecho, todos tenemos derecho a opinar. es Y tenemos respetable. derecho a quejarnos, y tenemos derecho a salir y tocar los claxons, tenemos derecho. Pero lo ideal Claro, sería que propusieran algo. Porque mira, si lográramos, por ejemplo, que la derecha, que tiene gente muy valiosa, yo estoy seguro que claro. tiene gente valiosa. No conozco muchos valiosos, pero sí conozco algunos, ¿no? Con ideas, podríamos trabajar como un motor híbrido, en donde un motor de un tipo, digamos el motor del progresismo, estuviera trabajando en un sentido y el otro coadyuvando, pero para empujando en Claro, el mismo sentido. Con otro tipo de propuestas y otro tipo de ideas no pasa nada.
sea, así funcionan los países desarrollados. Necesitamos a la iniciativa privada, no podemos Claro. sin No, ella. pero es que la iniciativa privada no son los coyotes, ni son los traficantes de influencias. Esos no son iniciativa privada, son ladrones. Son gente que nos ha robado toda la vida. La iniciativa privada existe y empresarios buenos hay muchos, pero muchos, es más, la gran mayoría. Claro. La gran mayoría. Estos no son empresarios. Estos No. son traficantes de influencias, disfrazados de empresarios. Coyotitos, son coyotitos. No, coyotitos y coyototes porque se han tragado mucho, ¿eh? Pero son coyotes al final de cuentas. Son coyotes. Pero los vamos a ver aullar, Pepe. Ya están empezaron con sus cánticos. Ya empezaron a aullar. Y me va a dar un gustazo oírlos cantar a coro, como en coro griego. Los niños cantores del Moloya se va a llamar el coro. Ese es el grupo selecto de cantores, ¿eh? Sí, bueno. También los del norte también van a tener su coro. Claro, Los del claro. territorio norte, ahí se están juntando varios. En el norte tienen varios, van a cantar hasta blues. Pero bueno. José, terminamos nuestro programa. Te Muchas gracias muchísimo. por la invitación. No, gracias a ti y saludos a todos los. Nos vemos el próximo martes, el próximo Claro, lunes, perdón. Lunes, ¿no? Sí, el lunes 9 de la noche. Está bien. Abrazos. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Sin Conservadores. Soy Jesús Carreón. Muchas gracias.